Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Qué bonito poder compartir con ustedes a esta hora de la noche, poder darle gracias al Santo por todas sus bendiciones, darle gracias al Santo por toda su gracia, por toda su gloria. Estamos verdaderamente alegres por todo lo que el Padre está haciendo. Estamos verdaderamente alegres por tantas bendiciones que hemos tenido. Este tiempo ha sido un tiempo de bendiciones, un tiempo de mucha gracia, un tiempo de mucho crecimiento. Qué bueno poder crecer, qué bueno poder estar juntos, qué bueno poder avanzar. Somos esa generación profética, somos esa generación gloriosa que avanza y que avanza y que avanza y que avanza y que avanza. Y no tenemos miedo. Me da tanta alegría poder compartir con ustedes. Por favor, compartan en sus redes sociales el en vivo, todo el mundo compartiendo el en vivo. Por favor, compártanlo. No se olviden de compartir los en vivos. O sea, es bueno que ustedes coman, pero no se olviden de darle a los demás. Es siempre es siempre una gratitud bendecir a los demás. Es siempre una bendición bendecir a los demás. Entonces, cada vez que usted comparte las transmisiones en vivo, cada vez que usted le da me gusta a la página de Jaime Chávez o le da seguir a la página de Jaime Chávez, entonces inmediatamente o automáticamente la plataforma de Facebook le va a avisar cuando estamos en vivo. Yo no sé si usted ya lo hizo. Dele me gusta y dele seguir a la página y comparta el en vivo en este momento. Todo el mundo compartiendo el en vivo. Aquellos que tienen algunos grupos dentro del internet o dentro del Facebook, por favor compartan en sus grupos. Es que vamos a bendecir a las personas. O sea, es bonito. Yo estoy haciendo una inversión, estamos invirtiendo en esto. Entonces es importante que esta inversión tenga resultados, que esta inversión tenga expansión, que esta inversión tenga, resultados tremendos en toda Iberoamérica, en toda Latinoamérica, ¿verdad? Entonces es importante. La gente de Colombia, por favor, compartan el en vivo. La gente de Venezuela, la gente del Perú, la gente de Honduras, la gente de México, la gente de Europa, la gente de todo el sur de la América, ¿no? La gente de Brasil, gente de Bolivia, de Chile. Necesitamos entrar a Chile de una manera tremenda. Creo que Chile va a ser y tenemos piezas hermosas para el Museo de Guerra Espiritual de Chile. Así que Chile va a ser uno de los destinos tremendos donde el Espíritu Santo se va a mover de una manera tremenda. Estamos felices. ¿Por qué Casas Cornelio? Nosotros no estamos levantando una doctrina más o una denominación más. Nosotros estamos despertando los tesoros, despertando los diamantes. El reino de Dios es un diamante. El reino de Dios es un tesoro. El reino de Dios es una bendición tremenda, el reino del Eterno. Nosotros, hablando de mi persona, yo conocí al Eterno, al Señor Jesucristo, cuando yo tenía 6 para 7 años. Nosotros vivíamos con mi madre, con mis hermanos y mi familia en un lugar que se llama el Llano de Jesús. Mira que muy, ¿cómo se llama? Muy como coincidente, ¿no? Pero se llama el Llano de Jesús. Y este pueblo, o caserío, como le puedas llamar, es de Huascorán Valle. Si usted no lo sabía, el apóstol Maldonado de Miami también es de Valle. Está cerca de Huascorán, es de la Alianza Valle. Ya, pero que está, entonces, ¿cómo se llama? Está, ¿cómo se llama? En Huascorán, o sea, están cerca, somos vecinos, somos de Valle, ¿cierto? Pero yo soy del Llano de Jesús y llegó un predicador de aquel tiempo que se llamaba Secundino Rodríguez. Y él tenía a su esposa que era una profeta. Su esposa era una mujer de Dios. Mi mamá era la que ¿cómo se llama? La que daba la catequesis, ¿ya? En la escuela. O sea, mi mamá era muy católica y daba la catequesis, ¿sí? Pero llegó don Secundino Rodríguez con su esposa a levantar un grupo de crecimiento a ese pueblo llamado el Llano de Jesús. Y en ese pueblo vinieron y entonces trajeron el evangelio. Mi mamá decía que le iba a echar, ¿cómo se llama?, agua caliente a los evangélicos, porque el sacerdote le había hablado mal,
¿verdad?, de los pastores que estaban llegando y que le estaban quitando los miembros a la pequeña reunión que se hacía con la iglesia católica allá, como un grupito. No había una iglesia, era como un grupito. Entonces, pero llegó el amado Secundino Rodríguez a predicar, y su esposa era una profeta. Y yo no les, si fuera mentiroso si les digo, pero yo no sé exactamente, wow, cuántas veces habrán ellos visitado ese pueblo y en qué vez fue que mi mamá y pues mi persona nos convertimos. Pero mi mamá y yo nos convertimos por ahí por el 82. Bueno, estamos en el 2020 y yo tengo 44 años, yo tendría algunos 7, 8 añitos, sáquenle la cuenta, debe ser 82. Por ahí, por aquellas fechas. Y nos convertimos al Señor. Y cuando yo me convertí al Señor, cantamos un canto que dice: yo soy un pampanito así de chiquitito. Ya no me acuerdo. Pero me acuerdo que cantamos aquel canto bonito y nos convertimos. Esa noche hicieron el llamado y lo que nos llamó la atención es ver a la esposa del pastor que se desmayaba. O sea, ella profetizaba, pero no sabíamos qué profetizaban. Para nosotros ella hablaba y se desmayaba. Aquello nos tocó. Y fue tanto aquel toque y aquella bendición que el Señor hizo con nosotros en ese momento que nos convertimos. Y de ahí para allá el Señor, pues yo me apasioné por el Señor. Yo aprendí a leer en la Biblia. Y ahí para allá yo me apasioné, me volví loco por el Señor. Yo entré con todo, mi mamá también. Pero obviamente yo era pues ya lo traía en las venas, ya lo traía en la eternidad, ya lo traía en mi espíritu. Yo era un hombre pues muy metido por el Señor. Aprendí a leer la Biblia, me empecé a meter en ayunos muy joven, empecé a caminar con profetas, empecé a caminar con gente fuerte y el Señor empezó a revelarme cosas. Y bueno, ya vinieron los tiempos donde el Señor me sacó y empecé a viajar y bueno, ya muchos conocen la historia. Pero el Señor me llamó para servirle, ya en aquel pueblo. En aquel pueblo yo conocí al Señor y en aquel pueblo yo me desarrollé y el Señor nos reveló tantas cosas y tantas bendiciones. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo? No estamos levantando una doctrina ni una denominación. Yo conocí el reino y me apasioné por el reino. Entonces, cuando nosotros hablamos de Casas Cornelio, no estamos hablando de una denominación más. No estamos hablando de una doctrina más. Estamos hablando de la única doctrina que es el Evangelio del Reino. Para anunciar el reino en las casas. Para anunciar la verdad del reino en las casas. Lamento decirle, y usted podrá decirme: profeta, estás equivocado, errado. Pues yo respeto su posición. Espero que usted respete la mía. Pero no todo el que predica la Biblia habla del reino. No todo el que tiene un libro negro en la mano habla del reino, ¿ya? Entonces es muy importante que tengamos claro esto. Por eso es que cuando hablamos de Casas Cornelio, hablamos de una herramienta para anunciar reino. Y hemos estado documentando a todas las personas, hemos estado documentando a todos los equipos con el mensaje del reino. Y yo creo que en los próximos tiempos vamos a empezar, ya no voy a hacer las escuelas por el Facebook, creo que vamos a hacer las escuelas por el Zoom. Y por este medio solo vamos a profetizar y a ministrar y a liderar a la gente. Y vamos a hacer las escuelas por el Zoom, ¿verdad? Pero hemos estado entrenando equipos, hemos estado entrenando personas, hemos estado llevando el reino a lo largo y ancho de todo este recorrido. Porque pensamos y creemos que se tiene que levantar una generación profética, que se tiene que levantar una generación gloriosa. Yo creo en la restauración de la iglesia, yo creo en la restauración de los ministerios y creo que el juicio comienza por casa. Y creo que si el juicio comienza por casa, la libertad también comienza por casa. Si el juicio comienza por casa, el milagro también comienza por casa. Si el juicio comienza por casa, la salvación también comienza por casa. El carcelero preguntó y dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Y los hombres de Dios, Pablo y Silas, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, la casa debe de ser el epicentro donde Dios opera. La casa debe ser el epicentro donde Dios se mueve. La casa debe ser el epicentro donde Dios opera. Y nosotros tenemos que abrir nuestra casa.
Por eso es que esta pandemia del COVID-19 ha venido como una bendición. Ha venido como un refresco del Espíritu para adaptarnos en nuestras casas. Vean ustedes, ahora no es tan difícil conectarnos por las redes sociales y escuchar una escuela o escuchar una administración. Ya no es difícil, ya no es imposible, ya no es cansón. Ya nos adaptamos, ya nos acostumbramos a estar sentados y recibir. Esto es una bendición tremenda, porque estamos dominando al grande leviatán de los aires, al grande leviatán virtual, al grande leviatán de la nube, al grande leviatán de las aguas. Es tan importante que nosotros seamos personas llenas de revelación y llenas del Espíritu para entender que el Señor quiere que levantemos casas que se vuelvan al altar, casas que se vuelvan a la adoración, casas que se vuelvan a la santidad, casas que sean casas donde el reino de Dios habita. Donde sean casas que el reino de Dios opera. Entonces, cuando hablamos de Casas Cornelio, no estamos hablando de una denominación más. No estamos hablando de no estamos hablando ni de una denominación, ni estamos hablando de una doctrina más. Estamos hablando del reino. Y estamos hablando de personas que van a ser activadas, de personas que van a ser entrenadas y enviadas, de líderes que vamos a entrenar. Por ejemplo, con el tema del Museo de Guerra Espiritual, nosotros vamos a entrenar los liderazgos a través del Zoom. Yo no voy a entrenar a la gente por Facebook. Pues a la gente del Museo de Guerra no lo voy a entrenar por Facebook. Vamos a entrenarlos por el Zoom, para que sean personas que puedan equipar a otras personas. Vamos a dedicarnos ahora en las redes sociales a profetizar, a declarar y a hablar bendición, pero vamos a hacer las escuelas por el Zoom. Entonces las personas que estén interesadas van a tener un código para entrar a la escuela del Zoom y poder entonces ser entrenados, para tener un orden, para realmente estar seguros de que hay una generación que quiere ser entrenada, una generación que quiere ser equipada, una generación que está interesada en avanzar. Entonces el Señor me llamó desde niño y desde niño me levanté para adorar al Dios verdadero. Y hemos venido durante todo este tiempo. Entonces el reino de Dios llegó a mi casa. Mi madre y yo nos convertimos, ¿verdad? Y el Señor trajo liberación a nuestra casa. Y nuestra casa recibió esa liberación de tal manera que todos mis hermanos fueron libres. Y todos mis hermanos conocen el Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los pioneros. Mi madre y yo fuimos los pioneros para traer el reino a la casa, a mis hermanos, a mi familia. Y ahora mi familia es salva. ¿Por qué? Porque hubo una casa que se abrió. Entonces tú vas a salvar a tu familia. Tú vas a salvar a tu comunidad, a tu ciudad, si levantas una casa, si levantas un altar de adoración. Ya no una mentalidad para tener un local para reunir 20, 50, 100 personas, sino una mentalidad de salvación en las casas, para bendecir a las personas. Y por eso nosotros estamos en este momento hablando el Evangelio del Reino, para que todos y cada uno puedan recibir esta palabra y puedan ser entrenados. El entrenamiento es importante. La activación es importante, el mentorado es importante. Yo no le puedo decir padre espiritual a un hombre, yo no le puedo decir madre espiritual a un hombre, aunque yo le puedo decir hijo espiritual a una persona. Yo puedo decirle hijo a usted, ¿sí? O usted como autoridad puede decirle hijo a su líder, pero la Biblia nos prohíbe a nosotros de llamar de padre a la gente. El Señor dice: no le dirás padre a nadie en la tierra, porque padre solo hay uno y es el Eterno. Entonces el Señor nos corrige y nos dice a nosotros que no tenemos que decirle padre espiritual a nadie. Sí podemos decirle un mentor. La palabra mentor no existe en la Biblia. La palabra mentor no es una palabra bíblica, pero es una palabra maravillosa, porque mentor es alguien que es un formador. Mentor es alguien que te enseña, te educa, te instruye, te forma, te envía,
¿verdad? Te pastorea. Ese es un mentor. Y en honor a la verdad, la palabra mentor no existe en la Biblia. Por lo tanto, cuando le decimos mentor a una persona, no lo estamos llamando por el ministerio que Dios le dio. Porque en la Biblia hay 5 ministerios, ¿verdad? Ayúdenme, por favor. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los 5 ministerios de los que habla la Biblia. En ningún momento la Biblia menciona la palabra mentor. En ningún momento. Pero la palabra mentor es entonces una palabra matriz. Porque un apóstol es un mentor. Un profeta es un mentor. Un evangelista es un mentor. Un maestro es un mentor. Entonces ya no por un ministerio, sino por una función. Tu papá es tu mentor, tu mamá es tu mentor, tu maestro en la escuela es tu mentor, tu maestro en finanzas es tu mentor, tu maestro en arte es tu mentor, tu maestro en deportes es tu mentor o tu instructor, ¿verdad? El que te está formando. Entonces no podemos llamarle padre espiritual a ningún profeta, a ningún apóstol, a ningún pastor, a ningún evangelista, a nadie, ¿verdad? Pero sí podemos llamarle mentor, o mi formador, o mi entrenador. Tampoco mi coaching, porque el coaching te pregunta lo que tienes que hacer. En cambio el mentor no te pregunta, te da una orden. El mentor te forma. El mentor te corrige, el mentor te patea, el mentor a veces te grita, el mentor a veces te sientes humillado y dices, wow, ¿por qué me trata así? Me está humillando, me está maltratando. Es porque el mentor es utilizado como un instructor. Cuando alguien te va a instruir en educación física o cuando alguien te va a instruir en deportes, no te va a tratar como una niña, ¿cierto? Cuando tú eres instruido en la milicia, cuando tú estás como militar, los que han sido militares no me van a dejar mentiroso y me van a corroborar y van a decir, van a concordar conmigo, que cuando están en la milicia, su entrenador no los trata como niñas. Su mentor no los trata como niñas, sino que les saca el ancho, ¿verdad? Hasta que los deja todos tirados en el piso que no pueden pararse. De hecho, un buen instructor en el gimnasio, un buen instructor en el gimnasio no te va a tratar como una niñita. Un buen instructor en el gimnasio te va a sacar la mugre. Te va a sacar el sudor. Un buen instructor en el gimnasio va a hacer que te duelan los músculos. Es fuerte porque no te va a preguntar si lo quieres hacer. Él te va a decir, si tú realmente quieres tener resultados, tienes que hacer esto. Punto. Y será que, pues bueno, tú escoges, ¿quieres resultados o quieres ir despacito o quieres tener resultados? No, pues yo quiero resultados. Entonces te vas a sacar la mugre. Te van a doler los músculos, te van a doler las piernas. Entonces el mentor es eso. El mentor es un instructor. El mentor es un formador. El mentor es un maestro. El mentor es un pastor. El mentor entonces es alguien que te pastorea. Es alguien que lidera contigo, es alguien que tiene firmeza. Entonces sí podemos tener, de hecho hay hombres adinerados que tienen mentores. Mentores en el área financiera, mentores en el área política, mentores en el área de los deportes, mentores en el área de las artes, mentores en el área de las inversiones, mentores en el área de los deportes y los gimnasios y todo eso, mentores en todas las áreas, mentores en el real estate, en la venta y compra de apartamentos y casas. Mentores también en la numismática, cuando vas a comprar monedas antiguas, cuando vas a comprar arte, entonces necesitas un mentor en el tema de la tasación de obras de arte. Vas a ver un tasador de arte que te va a decir cuánto cuesta más o menos esa obra, en cuánto está valorizada y te va a instruir. Entonces yo te recomiendo que si vas a hacer un negocio, vas a montar un café, no te vayas a comprar una máquina solo porque se te inventó comprar la máquina. Tienes que preguntarle a un mentor, a alguien que ya ha hecho ese negocio, para que te instruya, o
en el mejor de los casos, vete antes de poner tu café a trabajar en un lugar donde haya una cafetería de nivel, una cafetería que tiene una buena máquina y que tiene un buen recorrido. Tú te vas a trabajar por unos 6 meses para que veas cómo opera ese negocio, para que veas cómo ese negocio, si es conveniente o no es conveniente, si te gusta o no te gusta, si crees que es lo tuyo o no es lo tuyo. Entonces vas a ir y lo vas a hacer. O sea, no te vayas a invertir en algo que tú no conoces. Ahora, es muy interesante esto. Yo estoy invirtiendo en un museo de guerra espiritual. Guerra espiritual para el pueblo cristiano, pero un museo, ¿verdad?, de arte popular para las escuelas y para el mundo secular, para los turistas, para las escuelas, para las universidades, para los niños. Va a ser un museo de arte popular. Para nosotros la iglesia va a ser un museo de guerra espiritual. Significa que en el día va a estar abierto para las escuelas o para los colegios o para los turistas, pero en la noche va a estar abierto para los entrenamientos, las liberaciones y la formación en el dominio espiritual, donde ahí vamos a decir cosas que no las podemos decir en el día porque hay un turista y se va a asustar. No las podemos decir delante de los niños de la escuela porque se van a asustar, pero sí las podemos hablar nosotros como instructores, ¿ya?, como mentores en el dominio de la guerra espiritual. Y eso va a ser algo tremendo. O sea, quiero decirle a Iberoamérica y Latinoamérica, tendremos un museo para nosotros, cosa que nunca se vio en la historia. Tendremos un museo para nosotros, ¿verdad?, de arte popular. Porque sí creo que todas las personas que me están escuchando se van a notar y van a decir: profeta, yo quiero hacer donaciones para el museo, ya sea dinero o ya sea piezas de arte popular. Ya sé, profeta, yo vi un lote de diablitos, ya me voy a ir a la casa de antigüedades y voy a buscar diablitos en barro, diablitos en madera o en obras de arte, y voy a sembrar, ¿verdad? Porque quiero darle... Yo creo realmente en la guerra espiritual y yo quiero formar parte de este equipo. Entonces, es importante esto. ¿Por qué les estoy hablando todo esto? No me estoy saliendo del tema. Les estoy hablando de las casas Cornelio. Les estoy hablando del altar en casas, porque vamos a traer a este museo muchas casas que van a ser transformadas, muchas casas que van a ser liberadas. Entonces, yo estoy invirtiendo en algo que me apasiona. Soy tan sensible. Yo, por ejemplo, veo un pedazo de barro como este que usted ve aquí, una pieza de esta, y yo me pongo a llorar. Yo le quiero dar besitos a la tierra, amo la tierra, soy muy sensible con el tema de la tierra. Entonces, y más cuando veo que esas piezas tienen tienen un tema de idolatría, tienen un tema, más las amo. Porque me doy cuenta que la tierra está contaminada y que a través de estas piezas nosotros vamos a liberar la tierra, vamos a liberar el planeta, vamos a liberar la creación, vamos a liberar los niños, vamos a contarle la verdadera historia a nuestras generaciones y vamos a afectar casas y vamos a cambiar vidas y vamos a traer realmente una revolución del espíritu, un rompimiento tremendo, y va a haber un cambio de mentalidad muy fuerte, y también vamos a activar a nuestros hijos para las artes. Vamos a hacer entonces... Yo creo que nunca en la historia de la vida se hicieron tantas exposiciones de arte como las que nosotros vamos a hacer en nuestro Museo de Guerra Espiritual. Haremos exposiciones de arte que tus hijos y tus nietos van a querer entrar en el mundo de las artes, y vamos a restaurar las artes y vamos a pintar. Y muchos de ustedes que nunca habían pintado van a ser motivados a pintar. Y muchos de ustedes que nunca habían hecho algo en su vida van a ser motivados a entrar. ¿Por qué? Porque van a descubrir verdaderamente que a nosotros nos pertenecen las artes, nos pertenecen todas las montañas, todos los montes nos pertenecen, y nosotros venimos a esta tierra para hacer la voluntad del Señor. Y en Casas Cornelio vamos a poder libertar a las personas, y en Casas Cornelio vamos a poder formar las personas, y el Señor quiere que haya formación y que se vayan esas estructuras religiosas, que se vayan esas estructuras babilónicas, que se rompan esas cosas que por mucho tiempo nos han tenido oprimidos y presos. Yo quiero hablar un poquito acerca de una casa, Juan capítulo 11. Yo creo que ya en otras ocasiones hemos hablado de esto, pero hay que remacharlo para que podamos ir entendiendo de a poco. Tenemos en Juan capítulo 11 la historia de Lázaro, la historia de Marta, la historia de María, el amor que el Mesías tenía por esa casa.
Yo creo que esa casa era una casa de honra. Perdón, y no porque el Mesías fuera interesado, y no porque el Mesías fuera interesero, o no porque el Mesías fuera estafador, o no porque el Mesías fuera, vaya, un charlatán aprovechador, porque según la historia, María era una mujer que se había acostado con los reyes, con los hombres adinerados de la época, y era una mujer que amasaba una fortuna. Era una mujer que tenía mucho dinero, y esta mujer agarró todos sus recursos, agarró todo su dinero y lo sembró a los pies del Mesías. De tal manera que Marta era la que cocinaba y María era la de la plata. Como quien dice, María era la que ponía el dinero y Marta era la que ponía, ¿verdad?, sus servicios como una buena chef, como una buena cocinera. Entonces imagínate tú, el Mesías, no creas tú que caminaba solamente con sus 12 apóstoles, porque no era un fracasado. Cuando tú eres un hombre y una mujer ungido que tiene resultado, no te van a seguir 12 personas, te van a seguir multitudes. Entonces el Mesías, en tanto que Dios y Dios mismo, imagínate el poder que él tenía. Imagínate cuando él caminaba y su aire, o sea, la presencia de su aire. Imagínate cómo se le ponía a la gente la piel de gallina. Imagínate cómo la gente era curada. Imagínate aquella mujer con el flujo de sangre, tocó el borde de su manto y fue curada. Y muchas personas fueron curadas con solamente ver su sombra, con solamente estar cerca de él. Unas que quedaron registradas y otras que los hombres de Dios no las registraron. ¿Cuántas personas fueron curadas en el Sermón de la Montaña? No lo dice la historia bíblica, pero nosotros podemos especular. Y si habían 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, significa que habían por lo menos unas 50,000 personas en aquel Sermón de la Montaña. Entonces imagínate, si él fue capaz de multiplicar los panes y los peces para darle comida a 50,000 casas en una mañana, o en una tarde, o en una noche, ¿tú crees que él no fue capaz de por lo menos haber curado el 10% o el diezmo de esas 50,000 personas? Significa que mínimo ese día fueron curados 5,000 personas, y mínimo ese día fueron salvas 50,000 personas o más. ¿Cuánta gente fue afectada en una sola hora, en un solo sermón? La historia nos registra que hubo un hombre que rompió el techo y trajeron a un hombre en un lecho y él lo sanó. Hablan solamente de ese hombre, pero estoy convencido que cuando aquel hombre se levantó y tomó su lecho, tomó su cama y se fue, la fe de la gente creció. La fe, porque cuando la gente ve un milagro, su fe crece. Y yo estoy convencido que aunque los discípulos y apóstoles y escribanos, hombres de Dios, no registraron más, yo creo que esa noche hubieron muchos curados porque su fe aumentó y porque vieron milagros, y hubieron muchos milagros, y hubo mucha gloria y hubo mucho poder, pero no quedó registrado. Tremendo. Entonces, cuánta gloria. Entonces, pero una de las casas preferidas del Mesías fue la casa de Marta. Una de las casas preferidas del Mesías fue la casa de María. Una de las casas preferidas del Mesías fue la casa de Lázaro. Era tan amigo de aquella casa que el día que Lázaro murió, el Mesías lloró. Mira esto, una de las pocas veces registradas en la Biblia de que el Mesías lloró fue con la muerte, que la gente decía, mira cuánto le amaba. Así decían los maliciosos que estaban ahí, mira cuánto le amaba. Gracias a Dios que no se les dio por decir que era homosexual el Mesías, ¿verdad? Porque muchos historiadores están, ojo, que muchos historiadores de la cábala hebrea y muchos escritores de la cábala hebrea que hablan hebreo están diciendo que Jesús era homosexual, y están diciendo que Jesús tuvo relaciones sexuales con Marta, con María y con todas estas mujeres. O sea, que él era un depravado. Eso es lo que dice la cábala hebrea. Eso es lo que dice la historia y la mentira. Todo este espíritu de mezcolanza diabólica está diciendo cualquier cosa. Pero Jesús lloró. San Juan 11:35 dice que Jesús lloró. Así literalmente, San Juan 11:35, Jesús lloró. Lloró por la muerte de Lázaro. ¿Cuánto le amaba?
Ahora, ¿cuánto fue honrado en aquella casa? María soltaba la plata a los pies y Marta servía la cabeza. Marta preparaba y yo imagino que Marta decía, bueno, Señor, mira, yo te voy a dar comida a ti, a tus 12 y a tus 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 que caminan contigo. Tranquilo, que vamos a mandar a matar, qué sé yo. Imagínese usted cuántos corderos, por lo menos unos 300 corderos, y María tenía toda la plata para poder invitar. Entonces el Mesías era bienvenido a aquella casa y era honrado. Entonces aquella casa recibió salvación, aquella casa recibió resurrección, aquella casa recibió justicia, aquella casa recibió gloria, porque una ofrenda desata cosas que un milagro no puede desatar. ¡Wow! Fuerte lo que estoy diciendo. ¡Fuerte! Una ofrenda puede desatar cosas que un milagro no puede desatar. Porque un milagro tiene límites, es un milagro. Una ofrenda no tiene límites. Porque la ofrenda es una semilla. Y ¿sabe por qué le digo que no tiene límites? Porque usted sembró un grano de maíz y lo tiró en tierra, nació una planta de maíz y hay 7, 8, 10 mazorcas de maíz ahí. Y cada mazorca de maíz tendrá algunos 300 o 500 granos de choclo de maíz. Entonces imagínese usted, la ofrenda no tiene límites. El milagro sí. Entonces la ofrenda puede hacer lo que un milagro no puede hacer. Por eso es que la ofrenda es tremenda. La ofrenda es poderosa. La ofrenda es gloriosa. La ofrenda vive en la atmósfera de la gente divina. La ofrenda vive en los niveles de la gente gloriosa, de la gente que no piensa en humanismo, de la gente que no piensa en el común denominador, de la gente que no piensa en el bolsillo, cuánto quedó o cuándo voy a pagar la luz, el agua, sino que piensa que es primero el reino de Dios y después es lo demás. Y eso hace que todos los tesoros de arriba sean desatados y sean unidos a los tesoros de abajo. Entonces hay una unidad, ¿verdad?, de las dimensiones de arriba con las dimensiones de abajo, porque la ofrenda es poderosa, porque la ofrenda es gloriosa, porque la ofrenda no tiene límites. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que el Mesías fue honrado en aquella casa. Y la honra desata gloria. La honra desata honra. Así como el piojo camina con el piojo, así como el rey camina con el rey. Por eso, si tú tienes un ejemplo, le voy a decir, a ver qué ejemplo le pongo. Aquí están mis pinceles para pintar, ¿verdad? Les voy a compartir una obra que estoy pintando, ¿verdad?, que les va a gustar mucho. Seguimos hablando, pero bueno, voy a mostrar esto. Vean ustedes, estamos pintando una obra maravillosa. Mira esa obra que estamos pintando, qué linda. Mira qué hermosa. Estamos pintando. Perfecto. Yo aquí tengo mi pincel. Mira esto, aquí tengo un pincel. Lo barato siempre caminará con lo barato. Lo caro siempre caminará con lo caro. Lo alto siempre caminará con lo alto. Y lo bajo siempre caminará con lo bajo. Si tú te atreves a hacer cosas que nunca has hecho, los iguales se encontrarán contigo. Si tú te atreves a hacer inversiones que nunca has hecho, los iguales se encontrarán contigo. Si tú te atreves a mover las aguas como nadie en tu familia lo ha hecho, todos los que son iguales a ti vendrán a ti. Es por eso que hay un círculo selecto. No es un círculo elitista, por si acaso. Es un círculo de alta revelación. Es un círculo de alta gloria. Cuando tú te atreves a comprar tu primer carro, por ejemplo, y te compras un carro que hay que poner una yunta de bueyes para alarlo porque está roto por todos lados, ¿ya? Todos los que tienen un carro roto van a caminar contigo. Todos los que tienen un carro roto se van a acercar a ti. Pero cuando tú te atreves a comprar un carro de altos vuelos, todos los que tienen un carro de altos vuelos van a caminar contigo. Cuando tú te atreves a comprar una obra de arte de alto nivel, todo lo de alto nivel va a venir contigo. Porque cuando tú caminas en las alturas, lo pequeño desaparece. Lo voy a repetir de nuevo. Cuando caminamos en las alturas, lo pequeño desaparece. Si tú te subes al avión
y quieres buscar la gallina, no la vas a encontrar porque en lo alto lo pequeño desaparece. Pero si tú te subes al avión y quieres buscar el estadio, lo vas a ver. El estadio se te va a aparecer porque en las alturas lo grande brilla. En las alturas lo grande sobresale. En las alturas lo grande tiene detalles hermosos, tiene detalles maravillosos. Cuando tú caminas con Dios en lugares altos, cuando tú caminas en la revelación del Espíritu, se te abren los ojos espirituales y puedes descubrir lo que no descubriste en la iglesia religiosa que ibas, lo que no descubriste con el pastor religioso que estabas, lo que nunca viste en tu familia porque estaban oprimidos. Puedes levantarte y ver dimensiones, puedes levantarte y ver glorias superiores porque tú caminas en dimensiones superiores. Entonces, allá estaba Marta, allá estaba María, allá estaba el Mesías, allá estaba Lázaro. Marta lo honraba con la comida, María lo honraba con la ofrenda y Lázaro era su amigo. Pues Lázaro estaba ahí siempre con él, era honrado el Mesías. Aquella casa experimentó salvación. Una ofrenda desata salvación, una ofrenda desata sanidad, una ofrenda desata liberación, una ofrenda desata conexiones, una ofrenda desata destinos. La mayoría de hombres de Dios que ahora son mis amigos, yo tuve que comprarlos con una ofrenda, tuve que romperlos con una ofrenda. Tú dirás que feo habla Jaime, no me importa que me critiques. Yo no te estoy contando un testimonio para que te guste o para que te enojes. Estoy contándote un testimonio para que te des cuenta que yo soy el producto de la ofrenda, que yo soy el producto de la donación, que soy un hombre de ofrenda, que no soy un hombre que está desesperado por guardar $100,000 o $20,000, que a mí el dinero me estorba. Si lo tengo en el bolsillo lo tengo que soltar y lo tengo que dar, y que yo no estoy pensando en que voy a ser viejo y tengo que guardar $1,000,000. Yo no estoy con esas locuras. Yo estoy pensando que yo soy un cajero automático, que yo soy una turbina generadora, que entre más dinero yo suelto, más dinero viene. Que entre más yo doy, más se produce, porque yo soy un cajero automático, porque yo soy alguien que camina en dimensiones gloriosas. Cuando alguien tiene los ojos puestos en el dinero, es porque sus dimensiones son las dimensiones de la carne. Cuando alguien tiene sus ojos puestos en el reino, es porque sus dimensiones están puestas en el cielo, en el lugar donde opera lo grande, en el lugar donde opera lo divino, en el lugar donde se genera la gloria, en el lugar donde opera lo increíble. Aleluya. Wow. Entonces, aquella casa recibió salvación, aquella casa recibió liberación, aquella casa recibió entonces resurrección, porque aquella casa era experta en la ofrenda y experta en la honra. Ojo, que no estoy hablando de dinero, no estoy hablando, por favor, no malinterprete. Ay, el profeta nos va a pedir, tranquilo, no le voy a pedir nada. Pero le voy a decir que aquella casa fue una casa que desató honra, porque era una casa de honra, porque la honra se paga con honra, como la deshonra se paga con deshonra, la mentira se paga con mentira, el robo se paga con el robo, y escrito está que el que mata a hierro muere a hierro. No es algo que Jaime está inventando, está escrito: el que mata a hierro muere. Entonces el que honra será honrado, el que ofrenda será enriquecido, el que hospeda será hospedado, el que ama será amado, el que rechaza será rechazado, el que roba será robado, el que miente le mentirán, y el que es malicioso, la malicia le seguirá todos los días de su vida. Por eso es importante que seamos personas de revelación, personas del Espíritu, personas de entendimiento, personas de justicia, personas de avance. Y nosotros nos vamos a levantar como esa generación gloriosa, como esa generación linda. Pero aquí vemos que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. La aldea era de María y de Marta. ¡Wow! Esto es tremendo. De nuevo, la aldea era de María y de Marta. ¿Qué te parece que digan que Lima es tuya? ¿Qué te parece que digan que Choluteca es tuya? ¿Qué dirías si dicen entonces que Buenos Aires es tuya?
¿Qué dirías entonces si dicen que Bogotá te pertenece? ¿Y qué dirías entonces si dicen que Cali es tuya? ¿Y qué dirías entonces si dicen que Monterrey es tuya? ¿Y qué dirías entonces si dicen, gloria al Rey, que La Paz es tuya? ¿Y qué dirías entonces si dicen que Tegucigalpa o San Salvador te pertenece? ¿Y qué dirías entonces si dicen que Alajuela te pertenece? ¿Qué dirías entonces si te dicen que París te pertenece? Y aquí el registro dice que era la aldea de María y de Marta, su hermana. Marta, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Fue una mujer que adoró hasta el extremo. La adoración genera adoración. Es por eso que en las casas es más fácil ver los milagros. En las casas es más fácil ver la embriaguez del Espíritu. En las casas es más fácil ver la gente salva. En las casas es más fácil ver la operación del Espíritu. Porque en las casas no hay malicia. En las casas no hay trampa. Nadie está viendo cómo va vestido fulanito. No, porque ahí todos somos iguales. Y ahí todos, ¿verdad? Nos tratamos como amigos, camaradería. Nos comemos un pancito, el cafecito. Hablamos, nos reímos, compartimos, y es más fácil que la unción de Pentecostés desate en una casa. Es más fácil que la unción de Pentecostés se opere en una casa. Dios del cielo, qué lindo, porque en aquella casa sí habrán maliciosos que van por el café que les das o por la galleta que les das, pero no pasará más. Ellos iban por la galleta, iban por el cafecito o la Coca-Cola que les dan, pero no contaban con que el poder del Espíritu Santo, el poder de Pentecostés, los iba a tocar, los iba a dominar, los iba, Dios mío, a bendecir. Entonces la casa es poderosa. Mira esto, qué lindo. Verso 3, enviaron pues las hermanas para decir al Mesías: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas. Se presta para decir que el Mesías era homosexual, claro. Los maliciosos ya lo interpretan así. Porque es aquí que el que amas. No dice amas a María, amas a Marta, es raro. Pero mira, estoy leyendo la Biblia. Juan capítulo 11, verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir al Mesías: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Tremendo. No dice: Señor, he aquí que Lázaro de la casa que tú amas está enfermo, sino que Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Santo, poderoso. Es porque había una amistad tremenda. Estoy convencido que Lázaro se enamoró del ministerio del Mesías. Estoy convencido que el primero en venir al Mesías fue Lázaro, y aunque la historia no lo registre, y aunque la historia primero hable del evento de María enjugando sus pies, yo estoy convencido que fue Lázaro el que siguió y conoció al Mesías, y que fue Lázaro el que le habló a sus hermanas del Mesías. Y estoy convencido que gracias a lo que Lázaro les dijo, ellas pudieron conocer al Mesías. Es por eso que él era el amigo de Lázaro, y Lázaro lo llevó a su casa, y allá fue María y lo buscó. Es como cuando tú le hablas a tu hermano del profeta Jaime y le dices: mira, ese profeta es diferente. Mira, ese profeta dice las cosas de frente. Mira, ese profeta rompe. Mira, ese profeta me gusta como es. Y tú le hablas a tu hermana, a tu hermano, y ya tu hermano no quiere saber nada del viejo loco de Jaime. Pero bueno, porque tú le dijiste y tú ya regaste la fama, él va y googlea, o él va y facebookea, no sé cómo se llama eso, o bueno, va y me busca y ve y dice: wow, me gusta, es verdad, es tremendo, y ya tu hermano empieza también a seguirme. Pero quien trajo la salvación a esa casa fuiste tú, que le habló a tus hermanos, que le habló a tus amigos. Eres tú que le dices al pastor fulanito: pastor, usted sabe que yo soy una mujer seria, yo no le voy a vender a cualquiera, usted necesita escuchar al profeta Jaime, ese le va a romper sus cadenas, ese le va a romper su ombligo, ese lo va a llevar porque Dios le dio una gracia para hacerlo. Y el pastor, quiera o no, me va a buscar, así sea regañadiente, así sea por curiosidad, así sea por malicia, por lo que diablo sea, lo va a hacer. Y posiblemente se quede enganchado, como posiblemente en el mismo momento me odie. Y sin conocerme se forme un concepto de mí, porque pasa, y siempre pasa. Entonces yo estoy convencido que pasó algo grande. Verso 4. Oyéndolo el Mesías dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba el Mesías a Marta,
a su hermana y a Lázaro. Ahora dice que amaba a Marta, amaba a su hermana y amaba a Lázaro. Claro, era una familia que lo había albergado, era una familia que lo había honrado, era una familia que lo había levantado, era una familia que había recibido el reino. El Señor está esperando y quiere que tú seas una familia, que tú seas su familia, que tú seas la casa que lo está albergando, que tú seas la casa que lo está buscando, que tú seas la casa que lo está honrando, que tú seas la casa que le abre su corazón. El Mesías está esperando que tú seas esa casa de honra, esa casa de gloria. Entonces, Casas Cornelio es una iglesia en casa, abriéndole la oportunidad a varias casas. Yo vengo hablando desde el 2017, hablándoles de Casas Cornelio, hablándole de la reunión en las casas, diciéndoles que las iglesias grandes o las locales de reunión grandes van a caer y se van a levantar los pequeños y las casas van a florecer. Y eso lo estamos viendo ahora con el COVID, lo hemos visto. Entonces significa, ya el Señor nos estaba hablando un modelo de abrir el reino en casas, de levantar los altares en casas. Y entonces es importante esto porque nosotros vemos la figura del Cornelio, y nos damos cuenta que Cornelio no era un líder, que Cornelio no era un apóstol, de ninguna manera era un hombre apóstol o un profeta o un pastor. Cornelio era simple y sencillamente un militar, simple y sencillamente un hombre temeroso de Dios, un hombre que había tenido intimidad con Dios y por eso el reino se le reveló. Entonces, cuando nosotros hablamos de Casas Cornelio, lo hablamos desde este contexto y desde esta plataforma. Entonces, pensando en que para abrir una casa Cornelio no necesita ser un pastor, no necesita ser un profeta, no necesita ser un apóstol, pero sí necesita ser un adorador, pero sí necesita ser un ofrendador, porque Cornelio era un ofrendador y era un adorador, era un hombre que oraba, era un hombre del espíritu, era un hombre del reino. Entonces él abrió su casa y lo gran tremendo de Cornelio aquí es que el trabajo que Cornelio hizo fue tan grande. Lamento mucho el por qué los evangelios no continúan hablando de Cornelio, por qué el relato de Cornelio se queda en Hechos capítulo, creo que es 10, creo que sí, ¿alguien me ayuda? Hechos capítulo 10, se queda el relato de Cornelio, se queda en Hechos capítulo 10, vamos a ver, sí. Hechos capítulo 10, se queda el relato de Cornelio. Cuando yo estoy convencido que el trabajo que hizo Cornelio fue mucho más fuerte o casi en el mismo nivel que el que hizo Pedro, o casi en el mismo nivel que el que hizo Pablo. ¿Y por qué no se habla? Porque en todas las edades ha habido un espíritu elitista, en todas las edades y historias ha habido un espíritu de competencia, de liderazgo. Y como ellos, los apóstoles, no vieron a este hombre con el Mesías, ni lo ungieron de apóstol, ni fue apóstol, lo vieron de menos. Y nunca más la historia volvió a hablar de él. Pero quiero que quede claro y muy claro que fue en la casa de Cornelio que se rompió el paradigma que el evangelio solo era para los judíos. Fue en la casa de Cornelio que se rompió el paradigma de que el reino solo era para los judíos. En la casa de Cornelio se juntaron los judíos y se juntaron los gentiles. Y desde la casa de Cornelio el cuerpo se unió, el cuerpo se hizo uno. Entonces la casa de Cornelio merece mucho respeto, merece mucha lupa. Aquellos que son proféticos tienen que agarrar entonces a Hechos capítulo 10 y devorárselo con una lupa y decir: wow, ¿por qué no nos hablaron más de Cornelio? ¿Por qué no se escribió más de Cornelio? ¿Saben por qué? Porque él no era un líder, porque él no era un apóstol, porque él no era un profeta, él no era reconocido en la cúpula de la iglesia primitiva. Entonces fue obviado. Fue por eso, oigan esto, fue por eso que para que no pasara lo mismo con Pablo, el Espíritu Santo se le reveló a los profetas reconocidos de la iglesia de Antioquía, y los profetas dijeron: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Obviamente que los profetas que hablaron eran la crema innata de la iglesia primitiva. Eran profetas respetados, eran profetas tremendos. Entonces Dios utilizó su boca, el Eterno utilizó la boca de los profetas para que no hicieran un lado a Saulo, para que no hicieran un lado a Pablo. Y ahora Pablo es contado como uno de los apóstoles en medio de ellos. Y ahora Pablo es respetado y Pablo se levanta con un poder tremendo. Pero tuvo Dios que
que intervenir a través de los profetas para darle un estatus a Pablo y para que ellos escucharan a Pablo. De hecho, no querían aceptar a Pablo. Acuérdense que no lo querían aceptar. Y creo que fue Bernabé o Andrés, Bernabé, que lo llevó y lo presentó a la iglesia de Antioquía y les digo, tranquilos, tranquilos. Yo soy testigo de lo que pasó con este hombre. Este hombre verdaderamente se arrepintió. Este hombre verdaderamente es santo. Este hombre es un hombre de Dios. Entonces la iglesia primitiva empezó a hablar con él. Y la historia dice que Saulo entraba y salía entre medio de ellos y era amigo con ellos. Y el Espíritu Santo se movió. Pero alguien de ellos tuvo que presentarlo. Entonces yo creo que esto es importante, que tenemos que estudiar con lupa, con la lupa que usted ve aquí. Tenemos que empezar a estudiar a Hechos capítulo 10 para estudiar la historia de Cornelio y darnos cuenta que necesitamos abrir la casa para que el cuerpo de Cristo se una. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaremos unidos si no se abren las casas. Toda la tierra tiene que abrir su casa para que el reino de Dios avance con poder y autoridad. Pero tenemos que anunciar el evangelio del reino. Tenemos que anunciar el evangelio de salvación y de restauración para que la tierra reciba la bendición. Obviamente no fue fácil para Cornelio. No fue fácil para Cornelio porque lo miraban como un bicho raro. Y no fue fácil para Pedro porque fue en contra de su voluntad. Pedro no quería ir a donde Cornelio. Pedro no quería visitar la casa de Cornelio. Tuvieron los ángeles que darle revelación y llevarlo casi del pelo para que fuera a la casa de Cornelio. ¿Ya? Pero no porque Pedro le tenía miedo a Cornelio, sino porque Pedro le tenía miedo a los líderes principales. ¿Qué iban a pensar ellos de que él estuviera visitando la casa de un inmundo, de una cucaracha, de un animal? Porque eso era para ellos los gentiles. Entonces esto es tremendo. Esto es fuerte. No fue fácil para Pedro obedecer, no fue fácil tampoco para Cornelio. Y ambos entraron en tensiones y el Espíritu Santo tuvo que intervenir y el Espíritu Santo tuvo que operar. Es por eso que es importante que nosotros seamos personas del Espíritu. Que nosotros seamos personas que podamos decir, Señor, yo quiero abrir mi casa, Cornelio, para que el reino de Dios avance. Entonces, Casas Cornelio no es una doctrina. Casas Cornelio tampoco es un grupo de crecimiento o una casa de paz. Me da mucha pena con usted. Si usted dice que va a abrir una casa Cornelio, es porque usted va a invitar a Pedro. Y cuando decimos que usted va a invitar a Pedro, no es que va a invitar a Juan, a Luis o a María o a Jaime, sino que va a invitar el reino. Va a ser una casa de reino, una casa de gobierno, no un grupo de crecimiento para hacer que el apóstol tenga más gente o que el pastor tenga más gente. Ese es el sistema de Babilonia. Sino una casa Cornelio que es para hacer que el reino de Dios crezca no de una forma vertical, sino de una forma horizontal, una forma homogénea, donde todos adoramos al Dios verdadero y donde todos somos servidores del Dios verdadero. Entonces, esta es la dinámica de Casas Cornelio. Invitar el reino a nuestra casa. Invitar el reino a nuestra casa, donde no te van a poner trabas. En esa casa, venga el que quiera. En esa casa le vas a dar la Santa Cena. Aunque le veas un cachito de diablo en la cabeza, dale la Santa Cena, zampale el vino y zampale el pan y desatale a Cristo, zampale a Cristo por todos lados. No importa que le veas un cachito o colita, o que lo veas prostitutito, diablita, zampale el vino, zampale el pan, profetizale, declarale. Amén. Que si el Señor os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces en las casas es bonito porque no hay un protocolo religioso. En las casas no hay este no es miembro, aquel es miembro, este se bautizó. No, en las casas todos van a recibir salvación y van a recibir liberación, empezando por el dueño de la casa, que bueno, pues él no sabe ni A, ni B, ni C, pero que va a aprender juntamente con todos. Y qué lindo es que todos verdaderamente entonces recibamos el reino. Y como dice la profeta Sandra Chávez, Casas Cornelio es el reino en casa. Efectivamente, es el reino en casa. Y una casa llamando a otra casa como una cadena, como un eslabón que no tiene límite.
Te voy a explicar cómo. Es, por ejemplo, ¿cómo explico? Es, por ejemplo, esta casa, ¿ya? Invitando a esta casa. Es una cadena. Esta casa invitando a esta casa. Esta casa invitando a esta casa y sin límites. Entonces, esta casa le diezma a esta casa. Y esta casa le diezma a esta casa. Y es ahora ya los diezmos no son todos para el profeta ni para el pastor, sino que yo levanto casas, Cornelio, y esas casas me diezman a mí. Pero las casas que yo levanto, levantan sus casas y esas casas le diezman a ellos. De tal manera que ya no trabajas para que el pastor tenga una iglesia de 20,000 personas y todos los diezmos son de él, sino que ahora tú vas a trabajar para el reino de Dios y vas a ser remunerado, porque esta casa te va a diezmar a ti. Y tú le vas a diezmar esta casa, y esta casa, esta, y esta, y esta, y el diezmo no tiene fin, no se rompe. Y no como nosotros, que le hemos diezmado al pastor y el pastor no le diezma a nadie. Entonces, mira, es una tragedia. Le diezmamos al profeta y el profeta no le diezma a nadie. Es una tragedia. Entonces necesitamos romper esa tragedia para que haya realmente un crecimiento horizontal y no un crecimiento vertical. El único crecimiento vertical es cuando adoramos al Padre. El único crecimiento vertical es cuando ayunamos. El único crecimiento vertical es cuando celebramos al Padre y Él es nuestro Dios. Pero toda nuestra vida, después de adorar a Dios en un tema vertical, necesitamos venir a los hombres en un tema horizontal, donde todos nos tratamos de igual a igual, donde todos somos iguales delante del Padre y la única cabeza y el único techo es el Padre. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que debe de pasar, y esta pandemia maravillosa nos ha venido a alinear y nos ha venido a enseñar cómo hacerlo, y lo estamos haciendo de maravilla. Por eso Casas Cornelios han llegado en un momento maravilloso, y eso es Casas Cornelio, y eso es trayendo el reino a casa, trayendo el evangelio del reino a la casa, y desde la casa enviando a esos Cornelios para anunciar el evangelio del reino sobre toda la tierra, y levantar casas como la casa de Marta y María, ya, como la casa de Cornelio. Bueno, varias casas que ustedes conocen en la Biblia, que abrieron su corazón para que el reino bueno, hasta la casa de Rahab, una prostituta. Rahab escondió a los espías. La casa de Rahab fue curada. Ella y su familia fueron sanos. Ella y su familia fueron salvos, porque fueron una casa que albergaron el reino. Entonces nos convertiremos en casas que anuncian el evangelio del reino, en casas que se levantan con autoridad y con poder para traer el reino a la tierra, sin tapujos, sin miedo, sin temor. Una de las cosas que ustedes van a amar en el trabajo que hemos hecho en las naciones es que yo me tiré a hablar del reino sin miedo. Fui rechazado, soy rechazado, fui atacado, pero soy muy amado y soy muy respetado. Pero tuve que tirarme a las aguas, y me tiré cuando todo el mundo me miraba como bicho raro, cuando todo el mundo me miraba como alguien que está en una secta o como alguien que está endemoniado. Y a mí no me importó, porque nunca pensé en amasar dinero, porque todo el dinero que yo agarré lo tiré en las naciones. Y se lo voy a decir así como lo oye. Imagínense que yo agarré, por decir algo, $1,000. Agarré $1,000. Lo agarré y solté 10,000. Imagínense que yo agarré $10,000, los agarré y solté 100,000. O sea, lo solté todo. Soy una persona, señores, que lo suelta todo para el reino. Si yo sé que Dios va a hacer algo en una ciudad y hay que invertir $1,000,000, a mí no me importa, lo que tiene que ser será, y lo hacemos porque Dios lo dijo. Entonces no estoy preocupado ni estoy pensando. Yo me acuerdo cuando a mis 17 años, le voy a contar un testimonio. A mis 17 años levanté una iglesia local en una ciudad llamada Danlí, El Paraíso, en Honduras. En esa ciudad levanté una iglesia local donde tenía a la gente adinerada de la ciudad. Dios me la entregó en la mano. Pero bueno, pasó un evento, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? El Señor me dio la gracia a mis 17, 18 años, construí un local de reunión para unas 700 personas o para 1,000 personas. Entre 700 y 1,000. 700 sentadas, unas 1,000 paradas.
Y hicimos un local, todos los pastores se quedaron asustados. Dijeron, ¿cómo un muchacho de 17 años se atreve a construir un local tan fuerte? Y nuestros pastores tienen 20, 30 años pidiendo ofrenda para construir y nunca construyeron nada. Ah, pero le voy a contar cuál fue mi secreto. Mi secreto fue que una vez tenía mis zapatos rotos. Tremendo. Y me entregaron un cheque para la construcción. Y la primera cosa que se me vino a la memoria fue, wow, Señor, voy a cambiar el cheque y me voy a comprar unos zapatos. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, ese dinero no es tuyo, ese dinero es mío. Y me sentí humillado y me puse a llorar. Me puse a llorar. ¿Cuál fue mi secreto? Nunca agarré un centavo para mí. Todo el dinero lo sembré para comprar aquel local. Porque realmente yo había creído. Y porque realmente yo había sido llamado para hacer lo que hice. Y para hacer todo lo que se ha hecho. Yo soy de las personas que creo que si algo es de Dios y punto. Ah, no, me dieron este dinero, me voy a comprar el carro. No, Señor. ¿Cuántos apóstoles o pastores pidieron dinero para sus locales y nunca lo compraron? Pero sí se compraron el carro, sí se compraron el apartamento, pero no se compraron el local. No honraron la promesa que hicieron a su pueblo. Y eso es trampa, eso es robo, eso es falta de carácter, eso es mal testimonio, eso es pecado. Eso es estar en pecado, eso es verdaderamente pecar. Entonces, esas cosas no pueden pasar entre nosotros. Cuando algo es para Dios, es para Dios. Cuando algo es para Dios, es para Dios. Y tenemos que ser personas del Espíritu verdaderamente y no de la carne. Entonces, yo creo que el Señor nos está llamando para ser verdaderamente discípulos de Cristo. Y ser personas serias. Y ser personas de Dios. Lo que es de Dios y no se toca. Lo que es de Dios es sagrado. Hay gente que dice que diezma y agarra una parte del diezmo para el hermano, otra parte del diezmo para la hermana, otra parte del diezmo para el mamá, para el papá, para el tío y los 20 soles para la iglesia local. ¿Quién te dijo a ti que vas a hacer ayuda social con el diezmo? ¿Quién te dijo a ti que vas a hacer donación especial con el diezmo? Si le quieres dar a tu hermana, a tu hermano, a tu papá y a tu mamá, te queda un 90%. Del 90% puedes dar lo que quieras, pero el 10% no te pertenece. El 10% es de Dios, y si es de Dios, tú no tienes que manejar lo de Dios a tu antojo. Y si es de Dios, tú no tienes que hacer con lo que es de Dios lo que se te da la gana. Si te gusta la ayuda social, tienes un 90%. Del 90% haz la ayuda social. Dale al perro, al pato, al gato, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Pero el 10% es de Dios. Llévalo al altar. Y que sea Dios, ¿verdad? Que sea el hombre de Dios o la mujer de Dios que haga, ¿verdad? Él dará cuenta o ella dará cuenta de eso en su vida. Pero ese no es tu problema. Tenemos que ser personas del Espíritu. Tenemos que ser personas de Dios. O hay otros pastores que se diezman solos. Dice, yo diezmo, profeta, de verdad. Uy, yo diezmo. ¿Y a dónde diezmo? No, pues yo voy y me pongo los diezmos yo mismo en la canasta. No, pues, no te pases. Eso no es diezmar, eso es trampa, eso es robo, eso es mentira, eso es trampería, eso es malicia pura. Mira, el diezmo es de Dios y Dios decide qué hacer. Ve y busca a una persona y dale tu diezmo. A ver qué se siente. Saber que tú tienes necesidad, pero que el diezmo tú no lo usas, sino que se lo das a otro. Eso es darle a Dios. Eso es fe. La fe no es ver para creer. La fe es creer sin haber visto. Entonces, si tú tienes fe, es porque tú has creído, pero no has visto, pero has creído. Entonces, ese es el mundo del Espíritu. Por eso necesitamos ser gente de reino, gente de revelación, gente de fe y no gente fea, ¿verdad? Hay gente de fe y hay gente fea. Bueno, nosotros tenemos que realmente estar llenos del Espíritu Santo. Pero Casas Cornelio es eso, es la casa donde hablamos del reino. Es la casa donde formamos a la iglesia santa. Es la casa donde formamos a la iglesia pura. Es la casa donde formamos al equipo maravilloso que se levanta para la expansión del reino sobre la tierra. Así es de que qué bendición poderles hablar de esto, ¿verdad? Y decirles que somos Casas Cornelio. Que somos, nuestra casa es albergadora de la iglesia de Dios. Nuestra casa es una trompeta que anuncia el reino. Nuestra casa es una trompeta que anuncia el gobierno de Dios sobre la tierra. Entonces, quería explicarles un poquito acerca de eso. Así que el Señor les bendiga.
que el Señor les multiplique. No el Señor de los anillos, sino el Mesías, nuestro Dios. Que les multiplique, que les bendiga. Que podamos estar abiertos en el Espíritu a lo que va a pasar. Que podamos ser personas entendidas. Que podamos ser personas del Espíritu. Y que no tengamos miedo a abrir casas Cornelio. Y que ahora es la oportunidad. Si usted está oprimido en Babilonia, allá preso, este es el momento. Mire que no hay reuniones en el local de reunión, por algo es. Por algo será. Es la hora de salir de Babilonia y de comenzar un trabajo de reino en su casa. Es la hora de empezar usted en su casa un trabajo de reino. Es la hora de empezar usted en su casa a hablar del reino y a dejar que el Señor se mueva. Y a dejar que el Señor traiga libertad a su vida. Así de que qué lindo poder hablarles este tema. Qué lindo poder compartir con ustedes este tema y decirles estamos juntos. Que el eterno Dios de Abraham, que el eterno Dios de Isaac, que el eterno Dios de Jacob les bendiga. Que el Señor les bendiga. Que la paz de Dios esté con ustedes. Y que esta noche sea una noche de mucha revelación. Mañana sábado estaremos en Noticias y Más. Y el domingo estaremos en estas conexiones de reino. Domingo en la mañana estamos con la iglesia en casa. Para que todos puedan conectarse a las 10 de la mañana hora del Perú. 10 de la mañana hora del Perú. Para poder tener un tiempo maravilloso. Creo que suspendieron la cuarentena aquí en el Perú. El domingo podemos salir. Así que qué lindo era poder salir el domingo. Así sea para ver. Tengo ganas de irme al mar y sentarme en una roca y quedarme unas 3 horas viendo el mar y hablando con el Eterno. Bueno, peleándome también con el Leviatán y con la tortuga marina. Con la sirena, con los diablos de las aguas. Pero bueno, qué lindo poder compartir, qué lindo poder estar juntos, que el Eterno les bendiga, tengan una noche maravillosa. Oro por las ofrendas, por los diezmos, las primicias, oro por los recursos, oro por las empresas, oro por las casas para que sean honradas y benditas por el Padre. Oro por paz, en el nombre del Mesías desatamos la paz. Y no se olviden de orar por nuestro Museo de Guerra Espiritual y tampoco se olviden, tampoco se olviden de las obras de arte. Estamos pintando, ya les mostré, ¿no? Que estamos con una de las últimas obras, ¿ya? Así de que estamos con una de las últimas obras pintando y va a ser realmente una maravilla y va a ser realmente una bendición poder estar juntos. Así de que estoy feliz por lo que está pasando, estoy feliz por las bendiciones. Aquellos que quieran darle una ofrenda, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, estamos en la televisión, ya, y pues no es fácil porque estamos invirtiendo en las redes y en la televisión y estamos también con lo del museo. Ha sido fuerte, no nos vamos a quejar porque Dios es bueno, pero todo aquel que quiera dar una ofrenda o los que quieren patrocinar, quería avisarles eso, los que quieran patrocinar nuestro programa de la televisión lo pueden hacer, pueden dar un patrocinio mensual. Al final del año les voy a dar una obra de arte. Todos aquellos que lo hagan me llaman, y más si son de Perú. Profeta lindo, yo quiero una obra de arte y quiero patrocinar lo que estás haciendo en la televisión mensualmente. Entonces va a estar la amada Juliana, que les va a apuntar su número y ella va a estar encargada de eso para al final del año darles su obra de arte. O aquellos que quieran comprar una obra de arte de un solo, dar una ofrenda, van a llevar su obra de arte. Entonces es una forma de bendecir el reino y es una forma también de poder, ¿verdad?, bendecir lo que estamos haciendo y llevarse una preciosa obra de un artista ingenuo, Bayardo, artista naif, artista ingenuo, ¿verdad? Va a ser una bendición realmente poder llevarse esa obra a su casa. Mis obras no curan, mis obras no sanan, mis obras no liberan, pero sí le alegran la casa porque la va a ver bonita a usted. Y va a haber ingenuidad, y va a ver como si fue un niño que pintó, y va a sentir usted paz porque va a sentir que, bueno, que fue el profeta Jaime el que pintó aquella obra y que él es su amigo y que usted lo quiere mucho. Entonces es una forma bonita de recordarse que somos amigos, de recordarse que somos equipo, de recordarse que somos cuerpo. Que el Eterno bendiga a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, que tengan una noche maravillosa, que la bendición de Abraham, de Jacob, de Isaac esté con ustedes. Bendiciones a todos, besitos a todos y muchas gracias. Tengan una noche maravillosa. Bendiciones de reino. Shabbat, shalom a todos. Amén.